Segundo bloque de Medical Televisión. Les recordamos que repetimos el domingo al mediodía el programa. También que usted puede hacer cualquier consulta al 11 26 09 0909. Cuando hablamos de salud mental es más complejo porque hay varios factores en juego y es lo que hablábamos recién en el corte con el licenciado Calderón que se fue. Pero yo creo que es más fácil con el doctor Ulibarri, que usted ya lo conoce, el doctor Facundo Ulibarri, que es gastroenterólogo y hoy está aquí para hablar de un tema que usted nos pidió. Nos pidió a través de la radio, pero como todo tiene que ver con todo, lo trajimos a la televisión para hablar de hernia de hiato. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto estar con vos y con tu audiencia. Muchas gracias. Sabe, bueno, hablábamos con el doctor también en el corte, esto de que mucha gente se pone a hablar por hablar de cosas y me parece que lo grave de todo esto surge en las redes sociales, donde personas que no son profesionales médicos, que no están matriculados, tiran por tirar información que afecta a la salud y es gravísimo. Sí, sí, claro. Mucha verdad lo que estás diciendo, porque la gente toma como un concepto de alguien con una verdad absoluta y cumple a rajatabla esa recomendación, que no siempre, lamentablemente, es la correcta. Claro, lo que tenemos que entender, y yo siempre le explico a la gente, que quienes están en las redes sociales lo que necesitan hacer es seguidores, porque a través de esos seguidores monetizan su actividad en las redes sociales y entonces te surge el gurú que te va a ayudar a que no tengas hernia de hiato, el gurú que te va a curar tus afecciones de la visión, y así empiezan a acumularse gente que nada tiene que ver con la salud hablando de salud. Exactamente, sí. Hemos preparado un informe para hablar de hernia de hiato, señor director. La hernia de hiato es un problema que afecta el sistema digestivo y ocurre cuando una parte del estómago se desliza hacia arriba a través de un orificio llamado hiato. Para entenderlo mejor, podemos imaginar el estómago como una bolsa que almacena los alimentos que comemos y el esófago como un tubo que lleva comida hacia el estómago. El esófago tiene una abertura llamada hiato en el diafragma, que es una barrera muscular que separa el pecho del abdomen. Normalmente el estómago se encuentra debajo del diafragma, pero en una hernia de hiato, una parte del estómago se desliza hacia arriba a través de ese orificio y se aloja en el pecho. Las razones detrás de la hernia de hiato no siempre está clara, pero hay algunos factores que pueden contribuir al desarrollo. La hernia de hiato es una condición bastante común en la población en general. Se estima que alrededor del 60% de las personas mayores de 50 años tienen alguna forma de hernia de hiato, aunque muchas de esas hernias son pequeñas y no causan síntomas significativos. La incidencia aumenta con la edad, es más común en personas mayores de 50 años y es más frecuente en mujeres que en hombres. ¿Querés saber más? Quédate en este bloque de Medical Televisión. Bueno, ya están entrando las consultas porque resultó ser más común de lo que imaginamos. Sí, seguro. Y la gente lo conoce, escucha, habla con su médico muchas veces porque el diagnóstico a veces aparece. Muy bueno el informe, muy buenas las imágenes, ¿no? Porque, son de David Alanís. Muchas gracias a nuestro productor. Sí. Digamos, para entender primero de la hernia de hiato, nos tenemos que introducir un poquito en la anatomía para saber realmente qué es lo que se está herniando, ¿no? Y la imagen mostraba muy bien. Tengamos en cuenta que la cavidad torácica, donde se encuentran alojados los pulmones, el corazón, etc., está separada de la cavidad abdominal, donde están los intestinos, hígado, etc., por un músculo plano que lo divide exactamente por la mitad. Y ese músculo plano, que se llama diafragma, tiene orificios por donde permite pasar, por ejemplo, los grandes vasos, arterias, pero también al esófago, que tiene que transportar la comida desde la boca hasta el estómago. Ese orificio le decimos hiato, el hiato esofágico, ¿no? Ese orificio tiene un calibre determinado y permite pasar solamente el calibre del esófago. Por debajo del músculo diafragmático ya comienza a localizarse el estómago. Cuando ese orificio, como mostraba la imagen, se agranda, permite que el estómago se desplace y ascienda un poco hacia arriba, hacia la zona donde están los grandes vasos, los pulmones, etc.
al tórax, digamos. Eso es una hernia de hiato. Uno no la puede detectar como otro tipo de hernias que la gente conoce, la hernia inguinal, la hernia umbilical, la del ombligo, y uno se la palpa, la toca. El médico le hace el diagnóstico tocando, ¿no? Revisando el abdomen. Este tipo de hernia no. Por más que uno se toque la boca del estómago, como le llama la gente, esa zona, no se da cuenta si tiene una hernia o no. La única forma de diagnosticarla es mediante una endoscopía o mediante un estudio seriado, ese estudio que uno toma un líquido blanquecino y se sacan radiografías. Ese estudio también permite el diagnóstico de una hernia de hiato. Bien, o sea que a través del síntoma no podríamos decir ser determinantes. No, de hecho, muchas veces uno puede tener una hernia de hiato y no sentir absolutamente nada o sentir diferentes síntomas. No es un solo síntoma el que manifiesta una hernia de hiato. Ajá. Más se relaciona la hernia de hiato, claro, al desplazarse el estómago, se altera una barrera que se encuentra entre el esófago y el estómago, y esa barrera impide que los alimentos y el contenido del estómago vaya a contramano, vaya ascendiendo a la zona del esófago. Hay un mito muy común, porque los televidentes así lo dicen, que se cree que tiene que ver con la acción de fumar. No. La hernia de hiato. ¿Tiene algo que ver? No. Por un lado, la formación de la hernia de hiato no tiene que ver con el hecho de fumar. El tabaco sí puede empeorar un síntoma de reflujo, por ejemplo. Ajá. Porque disminuye la presión del esfínter del esófago inferior, un músculo circular que se cierra y se abre, ¿no es cierto?, según las condiciones y la necesidad, pero que intervendría en eso, digamos, el cigarrillo. Pero no en la hernia de hiato. La hernia es algo anatómico y que para su formación no tiene que ver el cigarrillo. Tiene que ver con problemas anatómicos. Por ejemplo, obesidad, una tos crónica con esfuerzo persistente de la tos, esfuerzo o levantar pesos en forma excesiva y crónica, ¿no? El parto. El parto puede ocurrir, porque el aumento de la presión abdominal, ¿no? Bien. Así como una obesidad o como un embarazo o embarazos múltiples, ¿no? También pueden favorecer la formación. Bueno, ¿cuál es el tratamiento? Bueno, primero sepamos que la hernia de hiato se relaciona principalmente con otra enfermedad que se llama enfermedad por reflujo gastroesofágicos. Bien. La enfermedad por reflujo es el ascenso del contenido, como decíamos recién, del contenido gástrico, ácido por ejemplo, hacia el esófago. Entonces el paciente que sufre acidez, ardor, vinagrera, le llama a la gente, tiene que ver muchas veces, no todas las veces, pero muchas veces, con esa enfermedad. La hernia de hiato con el reflujo. Bien. Hay distintos tipos de hernias y distintos tamaños de hernias. Entonces, en base a eso, por ahí nos podemos plantear si el paciente se va a beneficiar solamente con un tratamiento médico. Llamamos tratamiento médico cuando necesitamos darle recomendaciones alimentarias, de estilo de vida, etcétera, y medicamentos, y con eso resolvemos el problema que está generando la hernia, que es el reflujo, o hernias de gran tamaño que necesitan solamente para resolverlo un tratamiento quirúrgico. De hecho, la medicación que uno le puede dar no es para hacer desaparecer la hernia o curarla, porque la hernia va a estar ahí. Cualquier problema anatómico se resuelve con cirugía. El tema es que no todas las hernias de hiato son necesariamente tratadas en forma quirúrgica. Se llega a la cirugía. ¿Es una cirugía fácil? Sí, no, es una cirugía. Los cirujanos nuestros en Salta son expertos en eso, son cirugías laparoscópicas. Ajá. No es necesario hacer como antes, que se abría el abdomen, etcétera. Se hace con cirugía laparoscópica, con un posoperatorio relativamente rápido, ¿no? Con pocas horas de ayuno prolongado, posoperatorio. Tenemos algunas consultas. ¿Le parece que las pongamos a disposición del doctor, señor director? Me detectaron una hernia de hiato hace 28 años. Ahora tengo 51, o sea que chico, ¿no? Sí. Sin embargo, el informe hace referencia a mayores de 50 con más frecuencia. Me cansé de hacer tratamiento con ranitidina, dietas en su momento y ahora con omeprazol. Estoy bien de salud, me gustaría saber qué tan viable es practicar una cirugía porque sufre mucho con los reflujos gástricos. Perfecto. Esa consulta es bárbara porque ese es un motivo por el cual un paciente podría ser candidato a una cirugía. Ajá. Es decir, el paciente que, si bien controla su enfermedad de reflujo, ¿no? Él mismo lo describe, acidez, etcétera, que seguramente tendrá, si bien la controla con medicación, lleva muchos años tomándola y quiere optar por un tratamiento definitivo, ¿no? Bien. Entonces, esa sería una indicación muy bien para operar esa hernia de hiato.
Buenas tardes, doctor. Quisiera saber sobre la hernia. Tengo 33 años, tengo hernia, no puedo operarme por la obesidad. Ya no aguanto al caminar, me falta el aire, se me inflama donde tengo la hernia. Bueno, a veces se mezclan los síntomas, porque si la hernia es muy pequeña, lo más probable es que el único síntoma que dé esté relacionado con el reflujo. Ni siquiera con dolor exactamente. Quizás el dolor sea por el reflujo, la irritación del esófago. Pero en ese caso, digamos, el tratamiento ahí es probablemente la obesidad tenga que ver con el desarrollo de esa hernia que está teniendo. Yo como médico le recomendaría, primero, adaptarse lo mejor que pueda a una mejor calidad de vida, régimen higiénico-dietético, tratar de bajar un poco de peso. Muchas veces con eso solamente resuelve el problema sin necesidad de operarse. Es decir, el solo hecho de bajar de peso mejora todos los síntomas y quizás ya no necesite la medicación, ¿no? Cuidándose solamente con la alimentación. Pero yo apuntaría primero ahí, porque, claro, operar cualquier cirugía en un estado de obesidad y ya que con problemas quizás de presión arterial, etcétera, que se van sumando, es más complejo. Una cirugía que, si bien es una cirugía importante, no es de altísima complejidad, pero termina siéndolo por las comorbilidades con otras enfermedades que trae el paciente. Bien, estamos hablando de hernia de hiato. Hiato es una parte de nuestro cuerpo, es el orificio, un órgano, es el orificio por donde el diafragma le permite pasar al esófago. ¿Y por qué aclaro esto? Porque están entrando muchas preguntas que hacen referencia a un pupo. Tengo un pupo en el costado del ombligo, es otra hernia. No, claro, eso ¿no? es otra cosa. Por ejemplo, tengo como un pupito al costado del pupo. Sí. Me quedó después de que tuve a mi bebé hace 7 años. No me causa dolor ni molestia. Lo siento a veces inflamado. ¿Será una hernia? Pregunta. Sí, y claro. puede ser una hernia o una hernia umbilical o paraumbilical. Digamos, la hernia puede aparecer en cualquier zona de debilidad de la anatomía. Bien. ¿No? En ese caso, el ombligo. En esa zona hay una zona de debilidad, permite... Claro, tengan en cuenta que la cavidad abdominal maneja distintas presiones. Cuando nosotros levantamos peso, las bolsas del mercado, lo que sea, aumenta la presión del abdomen por el solo hecho de hacer esa actividad. Esa presión tiende a salir por algún lado y si alguna zona está debilitada, seguramente se genera una hernia. Claro, mire, tenemos una foto. Nos mandan una foto. Tengo 3 hernias, dice. Sí. Ahí está. Tengo 3 hernias, una es más grande, las otras 2 son más pequeñas. Me salieron durante mi embarazo anterior. Ahora estoy cursando otro embarazo de 20 semanas. A veces se me inflama cuando estoy cerca de la cocina. Es muy doloroso. Es necesario operarme, dice, tengo 28 años. Yo no sé si... Eso parece una hernia umbilical, ¿no? Sí, sí, sí. Son 3. No sé si tiene alguna cirugía previa en ese abdomen. ¿El parto? ¿Está embarazada, dijo ahora? Ahora está embarazada. Está bien. Sí. Claro, si tuvo cirugías previas en la pared abdominal, probablemente le llamemos no hernia porque las hernias se generan por orificios naturales. Y a diferencia de la eventración, que es algo parecido, se generan a través de cicatrices de cirugías previas. Por ejemplo, si tuvo una cirugía abdominal por cesárea, por ejemplo, y le hicieron una cicatriz mediana, si se debilita esa cicatriz, a través de eso se puede herniar el intestino. Bien. Intestino, grasita de la cavidad abdominal. Hay que consultar entonces al profesional. Sí, esa es una para ver hernia de qué importante. se trata. Sí. Claro, ahora aumentó la presión abdominal porque está con embarazo y todo, claro. Se manifiesta más. Sí. Doctor dice, tengo hernia de hiato, pero últimamente me sentí muy mal. Tengo problemas digestivos y sumado a ello no puedo ir al baño. A pesar de que hago actividad física y llevo una alimentación saludable y variada. Está bien. ¿Y la consulta es a través de la hernia en sí? Sí, tiene problemas digestivos. Sí. Sumado a ello, no puede ir al baño. ¿Tiene que ver con la hernia o no? No, con la hernia de hiato no. El problema sí que si tiene una constipación crónica, es decir, cada vez que tiene que ir al baño tiene que hacer un esfuerzo. Habíamos dicho que el esfuerzo también tiene relación con el desarrollo o el empeoramiento de una hernia. Así que yo lo que haría ahí en ese caso es corregir la constipación, consultar a su médico para que dé recomendaciones y tratamientos. Probablemente eso mejore la evacuación, deje de hacer tanto esfuerzo para evacuar y mejore los síntomas relacionados con la hernia. Bien. ¿La cirugía de hernia umbilical es peligrosa? Le preguntan. No. Bueno, lo que pasa es que la gente pregunta si es peligroso. Peligroso, yo le digo, cuando me preguntan si es peligroso, es cruzar la avenida San Martín con el semáforo en verde. Con el celular en la mano. Y el celular en la mano. O manejar contestando WhatsApp. Digamos, la medicina en sí tiene alto riesgo, bajo riesgo, digamos.
Y cualquier método invasivo terapéutico, desde una inyección hasta una cirugía, son cirugías de riesgo. Por supuesto que son cirugías menores las que relacionadas con las hernias. Una hernia umbilical no reviste una gran cirugía, seguramente su cirujano lo tendrá 1 o 2 días internado probablemente. Son cirugías de bajo riesgo que si las tiene y le está molestando, le recomiendo que se opere. Bien. Acá hay alguien que nos dice que se operó 2 veces de hernia. Me pusieron malla, debe ser la hernia... Sí, puede ser inguinal. Me pusieron malla, pero me agarran calambres cerca de la boca del estómago. Me tengo que quedar quieta, dice. Duele mucho, se me hincha mucho el estómago, se me seca mucho la boca y la saliva espumosa, blanca y amarga. Nos dice Alejandra. Sí, tiene varios síntomas. Yo no sé si la operaron de la hernia de hiato, ¿será? Porque la hernia de hiato también se puede utilizar malla. ¿Malla también? Sí, interna, no sé, no es por afuera, por la pared abdominal. Pero si interpretamos que es una cirugía relacionada con una hernia de hiato, bueno, primero habría que ver si los síntomas de reflujo que ella tendría previos a la cirugía se controlaron. También tengamos en cuenta que las cirugías de hernia, cualquier tipo de hernia, incluida la hernia de hiato, pueden recidivar, pueden volver a aparecer, ¿no? Sobre todo si el paciente de repente empezó a aumentar de peso, y habíamos dicho que la obesidad tiene relación con la aparición de hernias, puede hacer que la hernia vuelva a aparecer. Ahora, si no ocurrió nada de eso, habría que ver si además de la cirugía de la hernia de hiato que le hicieron, se podría controlar los síntomas con algún tipo de medicación extra, ¿no? Porque operarse de hernia no significa que no tome nunca más medicación. Puede o no ocurrir. Y a veces necesitan menos medicación que antes para controlar los síntomas. Bien. Doctor, acá nos cuentan, nos preguntan, le preguntan a usted, que es el doctor, no yo, ¿en qué afecta la hernia de hiato a una paciente con artritis reumatoidea, fibrosis pulmonar y colon irritable? Bueno, no hay una asociación directa, digamos, con este tipo de enfermedades, ¿no? Unas son enfermedades anatómicas, como hemos dicho, y otras autoinmunes, etc. Sí. O el intestino irritable, que es un trastorno funcional. Que, bueno, creo que en algún momento hemos hablado o hablaremos. Sí. Bueno, entonces, digamos, la hernia de hiato en sí no se relaciona directamente con esas enfermedades. Sí, quizás pueda empeorar el hecho de tener una artritis reumatoidea, donde sabemos que el paciente está polimedicado, quizás esté tomando corticoides, antiinflamatorios, etc. Quizás sí tenga que ver que la presencia de hernia de hiato y ese tipo de enfermedad tratada con medicamentos con esas características empeore síntomas como la enfermedad por reflujo, ¿no? ¿No? Genere lesiones, lastimaduras de la misma hernia, ¿no? Pero no una asociación directa con ese tipo de enfermedades. Bien, doctor, dice que en el año 2009 le diagnosticaron hernia de hiato porque le sangraba demasiado, sangraba por la boca. ¿Puede ser? Puede sangrar una hernia. Me llevaron al hospital desmayada, me hicieron una endoscopía, me internaron 2 días, me dieron raditimina, no me hacía nada, después empecé a tomar omeprazol y ahora estoy bien, qué suerte. Le pregunta, ¿el omeprazol le puede hacer mal con el correr del tiempo porque toma 1 por día desde el 2009? Claro, el omeprazol ha sido un medicamento que en su momento cambió la historia natural de la enfermedad ulceropéptica, pues de la enfermedad por reflujo. Es decir, antiguamente los pacientes con diagnóstico de úlcera de estómago o de duodeno terminaban muchas veces en una cirugía. Se operaba el estómago, se cortaba un pedacito de estómago y de esa forma se resolvía la úlcera. Desde la aparición del omeprazol, un medicamento bárbaro, se ha cambiado la historia natural de esa enfermedad y muy pocos pacientes necesitan una cirugía de úlcera, por ejemplo, porque con el advenimiento del omeprazol y posteriormente el descubrimiento de una bacteria que vive en el estómago, que es el Helicobacter pylori, junto a eso, la historia natural de la úlcera cambió. O sea que el medicamento es muy bueno. Ahora, el omeprazol últimamente se está reevaluando, digamos, su tratamiento en forma prolongada. Hay pacientes que sí lo necesitan y está muy bien que lo tomen porque el perjuicio de no tomarlo podría ser mayor. Lo que habría que ver con el paciente en particular que consulta, evaluar si realmente lo está necesitando, a qué dosis lo está necesitando y si podemos hacer alguna otra cosa para prescindir o disminuir la dosis que está tomando en este momento. Digamos que este medicamento bien indicado es excelente, como cualquier medicamento en realidad. Claro.
Lo que pasa es que antiguamente se lo daba a todo el mundo. Por cualquier cosita empezaban a tomar omeprazol y lo quedaban tomando omeprazol durante años. Claro. No es un medicamento malo, pero hay que evaluar siempre la indicación precisa para saber si lo puede tomar durante años, porque realmente lo necesita, o temporariamente. Bien. Nos hemos quedado sin tiempo, doctor, y son muchísimas las preguntas que siguen ingresando. Me preguntan mucho dónde atiende usted. ¿Podemos decir? Sí, pero digamos, yo no soy, si bien mi especialidad es gastroenterología, los médicos nuestros, cualquiera lo va a saber recomendar. Sí, claro, cualquiera. Así que esto no es una patología bastante común, así que los médicos clínicos Pero mismos... yo sé que usted se siente incómodo porque no estamos haciendo publicidad. Claro, cuando los profesionales médicos vienen acá, no es porque están publicitando sus servicios, siempre lo decimos. Incluso ni los doctores pagan nada en este programa, ni nosotros les pagamos a los doctores. Este es un trabajo que hacemos como servicio a la comunidad, tanto desde el canal como los profesionales. Pero usted lo encuentran en el Hospital Santa Clara. Sí, exactamente. ¿No? El Hospital Santa Clara de Asís, pero con todo gusto, cada vez que venga y quieran consultarme, a disposición. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Les recordamos a ustedes que repetimos este programa el domingo al mediodía por la pantalla de Multivisión Federal. A todo el equipo de Medical Televisión, muchísimas gracias por acompañarnos semana a semana. Patricia, Erika, David y todos los doctores que nos están colaborando. Muchas gracias y hasta la semana que viene.